Bueno, estamos de regreso y estoy acompañado, como ustedes verán, a mi derecha, quien les había anticipado, se llama Pablo Semán, es autor de incontables publicaciones. Y a ver, hoy, además de ser sociólogo, antropólogo social y una profusa carrera como investigador del CONICET y como docente universitario, se ha convertido en una referencia a nivel teórico para explicar el ascenso de Javier Milei, o al menos algunos colegas en Buenos Aires lo han presentado de esa manera y por lo tanto para nosotros es la verdad que una enorme oportunidad poder tenerlo acá y poder conversar con él. Gracias por acompañarnos. Pablo, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Y el artífice de que Pablo esté acá en San Juan es el Partido Socialista que conduce Lisandro Cárdenas, secretario general de este partido acá en la provincia. Gracias por acompañarnos, Lisandro. Gracias, Daniel, siempre por el espacio brindado. Bueno, contanos, Lisandro, brevemente, cómo fue que surgió y con motivo de qué contexto es que llega Pablo, ¿no? Bien, bueno, en realidad el artífice es Sebastián Pelayes, docente, compañero de la universidad, que en el marco de la cátedra que encabeza, entendió que en función del contexto que estamos atravesando, no solamente en el ámbito universitario, sino que también en todas las dimensiones de nuestra trascendencia, era importante abrir discusiones con el estudiantado para, bueno, generar una imagen un poco más amplia de lo que viene sucediendo, y en este sentido entendíamos que la visita de Pablo Semán y todos los aportes que viene desarrollando en los últimos tiempos eran imprescindibles para poder llevar adelante estas discusiones justamente. Así que bueno, en articulación con algunos otros sectores, el sindicato ADICUS, la Universidad Nacional de San Juan, el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales, de Filosofía, bueno, pudimos generar esta articulación intersectorial, claro, y bueno, concretar la visita de Pablo, que bueno, además durante el día de ayer estuvo charlando en la Facultad de Ciencias Sociales, hablando de algunos aspectos referidos a su libro, y que hoy nos va a estar acompañando en el local partidario del Partido Socialista, justamente porque estamos conmemorando los 112 años de la fundación del Partido Socialista en la Federación de San Juan. Bueno, Pablo, algo está pasando que tenés alta demanda, ¿no? Fíjate cuando Lisandro enumeraba la cantidad de eslabones que se articularon, evidentemente estamos necesitando, ¿no? Entender, reflexionar qué nos pasa, y vos le has dedicado bueno, una importante producción a esa lectura, ¿no? Sí. Antes que nada, todo esto también viene de que el año pasado el Partido Socialista me había invitado a exponer algunas ideas en el Congreso Nacional, y entonces ahí yo hice contacto con amigos de San Juan, y desde aquel momento, por lo que pasa es que yo después estuve viajando, había quedado pendiente la invitación. Yo la verdad que me iba y apenas volví me volvieron a llamar, así que... No tenía lugar para distraer. No, al contrario, yo estoy... Las invitaciones estas me parecen maravillosas. Claro. ¿Has estado en Francia vos también? Sí, estuve dando unos cursos... En la Sorbona. Bueno, Sorbona no existe más, pero, o sea... ¿no? El mayo del 68 sirvió para dividir sí, lo que era la Sorbona en 14 universidades, pero a lo que me preguntabas antes, sí, sí, yo creo que la verdad que hace falta muchísimo entender, y cada vez más diría, porque la victoria de Milei fue tan inesperada como su consolidación, y su consolidación tan inesperada como lo que está sucediendo en este momento. Yo en particular pienso que, digamos, una parte muy importante del conjunto de los dirigentes políticos, pero ya no solo del kirchnerismo, sino del peronismo, incluso de Cambiemos, incluso de algunos partidos provinciales, pongo entre paréntesis el socialismo porque no me parece que caiga tanto en esto, se han quedado con categorías de examen de la realidad que son del pasado, están siempre sorprendiéndose de lo que
digamos, de lo que ya se sorprendieron 3 veces seguidas, ¿no? Porque este es un proceso que sí, que para algunos pudo ser disruptivo, sorpresivo, abrupto, pero por otro lado había dado muy claros indicios de que podía tener lugar, ¿no? O sea, había habido, todas las veces que el kirchnerismo perdió elecciones, que fueron muchas, fueron con candidatos a su derecha que preanunciaban el programa de Milei, de Narváez, Massa en 2013, Macri en 2015, Macri en 2018 más todavía, Macri en 2019 más todavía, el propio Milei en 2021. Entonces, ¿por qué no se tomaron, por qué no se percibió desde antes eso, ¿no? Bueno, porque yo creo que los dirigentes políticos siguen en una inercia brutal, por así decir, en sus formas de pensar. Y por otro lado, la sociedad argentina cambió tanto que para esos dirigentes probablemente sea un esfuerzo muy grande intentar ver los cambios de la sociedad argentina. Pablo, vos hablas de categorías viejas, o categorías que están en desuso y que Sí. todavía estamos... ¿Cuáles son? Mira, por ejemplo, te voy a decir una que es, cuando empezó el gobierno de Milei, Sí. antes que ganara Milei, todos Sí. decían, Milei no va a ganar porque no tiene estructura. Sí. Bueno, Ah. eso es una valoración de, perdón, valga la redundancia, del valor de las estructuras políticas que corresponde a una etapa vieja de la historia de la humanidad, que en realidad, por otro lado, ya había habido lecciones de la historia que mostraban que se podía ganar sin estructura, y que esta no iba a ser ni tan rara ni la primera vez. Después, por ejemplo, de que gana Milei, el conjunto de la oposición, o sea, Macri estaba esperando en la Quinta de los Abrojos que en marzo de 2024 Milei fuese con la escupidera a pedirle 5 ministros, ¿no? Y todo el mundo se preguntaba, yo me acuerdo porque discutí mucho eso en aquella época, ¿cuánto aguanta la gente? Y yo me acuerdo que en esa época yo decía, miren, lo que hay que preguntarse es otra cosa, que es ¿por qué la gente dejaría de apoyar a Milei? ¿No? Esa es otra categoría. O sea, la idea de que vos podés gobernar, o mejor dicho, no podés gobernar haciendo un ajuste, reprimiendo y al mismo tiempo ganando elecciones o mejorando tu figura o tu performance electoral, bueno, eso es una idea vieja. Ahora se puede gobernar, hacer un ajuste, reprimir y ganar las elecciones. ¿Y qué nos pasó, Pablo? ¿Por qué se Otra Sí. categoría vieja, ¿no? Es que yo creo que se piensa mucho en un esquema que tuvo lugar previo a la elección, pero ya no tiene más lugar, que es esa idea de que había un 30% de Bullrich, un 30% de Milei, y que Milei tiene un piso, esas cosas que hay gente que es de la política y que esa cosa como medio como cachacienta, canchera, de no, el piso duro, el techo alto, qué sé yo qué, y uno los oye hablar, y a mí me pasaba hace 10 años que les creía, y después cuando yo veía los resultados de las cosas decía, no, yo a estos tipos no les creo más, porque no están viendo lo que pasa. Y una de las cosas que no vieron también es que Milei consolidó un electorado muy por encima de su 30%, aunque no sea el 54% con el que ganó. Bueno, después tampoco vieron, yo eso ya no logro explicármelo, pero sí lo he comprobado. No tengo explicación para esto que te voy a decir, pero tengo comprobación de esto, que me pasó durante todo el año pasado, cuando ya se había consolidado Milei, dialogar con periodistas y políticos, que uno les decía, bueno, una de las causas de la consolidación de Milei es la desaceleración de la tasa de inflación. Y entonces algunos decían, tenés razón. Yo decía, claro, o sea, si estos tipos responden así, ¿cómo no los iban a querer sacar y echar y matar? ¿No? O sea, ¿te parece poco? ¿No? Claro. Además, como si no hubiera habido una experiencia histórica en Argentina de que una estabilización brutal, porque esta también es brutal y aquella también fue brutal, la de Menem, no fuesen estabilizaciones posibles desde el punto de vista económico y exitosas desde el punto de vista político. Después, si duran, son sostenibles, son 3 mangos aparte, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenés un montón de percepciones. Bueno, con zombie. lo cual me estás respondiendo la pregunta esta que quedó ahí flotando en el aire, porque yo te preguntaba por qué, entendés, es antropólogo social, es doctor en antropología social, Pablo.
te preguntaba por qué la gente está dispuesta a bancar el ajuste y la represión, ¿no? Primero, en primer lugar, lo inmediato, porque el régimen de alta inflación es agobiante, ¿no? Sobre todo para las personas que están totalmente al día con sus ingresos o ni siquiera están al día, entonces están corriendo atrás, que es la mayoría. Detrás de eso hay otra razón más profunda, que es que bueno, la estructura sociolaboral del país en los últimos 50 años cambió. Ese cambio se profundizó hace 30 años con Menem, pero ese cambio también se siguió profundizando a partir de los 2000 y sobre todo de los 2010, donde digamos, nosotros como país crecimos entre 2002 y 2007, pero después, a partir de 2008 en adelante, el crecimiento fue esporádico. Desde 2012 directamente no se creció, el PBI per cápita estaba detenido, había problemas de empleo y encima empezó a haber alta inflación. Entonces, había un montón de gente que estaba de un lado del radar que el radar no captaba, ¿no? Ahí tenés los efectos de una economía que en Argentina nosotros empezamos a tener inflación. Después empezamos a tener deuda para contener la inflación. Después empezamos a tener un corralito para contener la deuda, para contener la inflación. Y después empezamos a tener un cepo para contener la posibilidad de un corralito. Y entonces, viste, es como una serie, una prótesis para otra prótesis, para otra prótesis, para otra prótesis. Y finalmente, en esa economía llena de mecanismos ad hoc, de mecanismos secundarios de estabilización, integraba muy pobremente a los ciudadanos, a los consumidores, a los trabajadores, y creó una gran disconformidad que se fue acumulando, y de esa disconformidad en general los partidos políticos no tuvieron registro, y a veces cuando tuvieron un registro tan limitado en el marco de esas formas de percibir ya agotadas, que para mucha gente ha resultado ofensivo, ¿no? Yo me acuerdo, soy viejo, que en algún momento cayó muy mal que Alfonsín le dijera a alguien que protestaba por el hambre mientras él salía: a vos no te fue tan mal, gordito. Bueno, los últimos 15 años de la dirigencia política argentina fueron el "a vos no te va tan mal, gordito" más largo del mundo. Claro. Porque le estuvieron diciendo: vos no te va mal, gordito, vos no te va mal, gordito, vos no te va mal, gordito, y agarró el gordito y dijo: ¿sabés qué? Vos te vas y a mí me va mal y yo quiero que me vaya bien. Yo esto lo digo desde que yo veo con preocupación, porque no me parece un proyecto políticamente democrático, y además me parece que económicamente tiene unos costos sociales e incluso para la organización nacional tiene costos enormes que no los estamos pagando ahora, pero en algún momento los vamos a pagar y van a ser dolorosísimos. Vos sabés que tengo una cantidad de preguntas, pero creo que la siguiente en la centralidad del debate es si hay margen para los progresismos, ¿no? Después de estos brotes de derecha, estos brotes, porque a diferencia de otros gobiernos de derecha, el de Milei además abiertamente está librando la denominada batalla cultural. Entonces ya no es solamente una cuestión económica, sino que también ataca otros frentes. ¿Qué va a pasar y qué lugar le toca hoy a los progresismos en el marco de proponer una alternativa? Ahí hay dos cosas, y en esto perdóname que me ponga en profesorcito, que es, yo creo que las batallas culturales que se ganan son las que no se declaran ni se nominan como tales. Por ejemplo, Kirchner ganó una batalla cultural cuando construyó como un enemigo al menemismo. Y eso no lo llamó batalla cultural, pero esa fue la batalla cultural que él ganó. Después, cuando empezaron los problemas de empleo, de crecimiento y qué sé yo, se generó una idea sustitutiva de, bueno, si no ganamos por este lado, ganamos por el otro, entonces hacemos batalla cultural. Esa no fue batalla cultural y además se perdió. Porque eso fue decirle a la gente: sí, bueno, no te resuelvo el tema de la inflación, pero te resuelvo paca. Bueno, ¿sabes qué? Todo bien, entonces, a Milei en parte le pasa lo mismo, que es,
Milei, la batalla cultural que ganó fue cuando nombró como el gran problema de la Argentina la inflación, y en la medida que esa pauta de su contrato electoral esté siendo respetada, de la manera que sea, porque digamos, todos pensamos que el dólar en algún momento va a saltar y va a haber inflación y todas esas cosas, pero digamos, mientras eso no pase, él cumple su contrato electoral. Y después es cierto que hasta ahora, no sé cómo será después, pero hasta ahora el voto de Milei venía siendo sensible a algunas cosas que ocurrían, sobre todo al caso Libra y a los vaivenes de la estabilización. No es que todo el voto era sensible, pero una parte del voto de Milei era sensible. En esos momentos de crisis, cuando no estaba solucionando lo central, empezaron con la batalla cultural de el antiwokismo y todo eso, que yo te diría, le sirve para movilizar fuerzas internas, probablemente tenga alguna incidencia en la sociedad que más bien es el resultado de cierto descuido que tuvieron los progresismos para avanzar en sus agendas, de que las sociedades son más tradicionales que los gobiernos progresistas y que los gobiernos progresistas creyeron que siempre las leyes son primero y después son las realidades, y a veces no es así, una cosa muy iluminista, muy de despotismo ilustrado, con todas las buenas intenciones del mundo, pero sigue siendo despotismo ilustrado, y que para hacer eso te necesitas un tipo de inversión simbólica, económica y social que pudo hacer, por ejemplo, no sé, Sarmiento en el siglo XIX, pero no estaba en condiciones de hacer el kirchnerismo en el siglo XXI. Pero esa batalla cultural que emprende el gobierno actualmente no me parece que le rinda los buenos resultados que le rindió a Milei, decir el problema es la inflación. De hecho, muchas veces apareció en las encuestas que a mucha gente que votaba a Milei eso le parecía poco, o sea, no sé, ¿qué me estás vendiendo? Gato por liebre, vos resolvés ese tema, no me hinches con lo otro. En ese contexto está la otra cuestión, que es la de los progresismos. El progresismo en Argentina terminó teniendo una característica particular, que es que terminó en general en un 90% como aliado del peronismo, y el peronismo al mismo tiempo terminó definiendo su agenda política como una agenda progresista. Entonces tenemos una cosa muy particular, que es un progreperonismo bastante capitalino, por otro lado, a lo sumo bonaerense, que me parece que no piensa en la escena nacional, no piensa en San Juan, en Córdoba, en Jujuy, en nada, que no sea la capital federal, y eso, digamos, le resta capacidad de representación política y de maniobra política, lo cual no quiere decir que no haya lugar para temas de la agenda progresista, pero el progreperonismo administrado por progresistas, para mí tiene muchos límites, ¿no? Insisto, esa es la situación acá, hasta ahora, lo cual no quiere decir que no haya lugar para los temas del progresismo, y por otro lado, también hay ejemplos, ¿no? Mucha gente se enoja cuando uno habla bien del Pepe Mujica, mucha gente progresista, porque toman una idea que es una idea inventada, por otro lado, que es que el Pepe Mujica en realidad era bueno y no era corrupto, pero que con eso no alcanza para hacer las transformaciones estructurales. Entonces hay que ser sucio y bueno, robarte un poco de la obra pública, porque si no, no haces las grandes transformaciones y entrar a las patadas a los lugares y qué sé yo qué. Y yo les puedo decir que el Pepe Mujica sí hizo transformaciones estructurales. O sea, Uruguay cambió la matriz energética, pasó de ser un país que no tenía petróleo a tener un 80% de autoprovisión de energía renovable. Bueno, es una cosa estructural que no la logró casi ningún país de América Latina. Segundo, hicieron una formalización del régimen del trabajo que justamente acá todo el mundo dice no, porque el empleo negro es un problema, y de ahí surgió la parte de la sociedad que votó a Milei. Bueno, está bien, justamente mirá, se podía formalizar el trabajo. O sea, yo entiendo que por necesidades electorales, que la Argentina es más grande y es más compleja, y las transferencias monetarias dan resultados más rápido que la formalización del trabajo.
Pero se podía, o sea, no es que el Pepe Mujica simplemente era un Buda que no daba batallas político-institucionales. Tercero, Uruguay cambió sobre una base muy buena, eso es verdad, totalmente su régimen de salud pública. Ese es un costo que en la Argentina absorbieron los hogares de una manera brutal, porque por más que la salud pública argentina en términos de vocación de sus médicos, en términos de un desarrollo previo, tiene valores enormes, pero también está muy descuidada y anda a conseguir un turno en un hospital público en los lugares más poblados de la Argentina. Bueno, entonces, por ejemplo, eso es una agenda progresista que algunos progresistas encararon, por ejemplo, el Pepe Mujica en Uruguay y el Frente Amplio, y en Argentina esa agenda fue despreciada porque supuestamente era blanda y lo rojo era hacer paca-paca, ¿no? Bueno, me parece que el caso del Pepe Mujica es muy interesante en ese sentido. Pues también Lula, ¿no? Por más que yo creo que, por otro lado, Lula va a tener problemas, probablemente no sea reelecto, la derecha en Brasil es muy fuerte, en Uruguay el Frente Amplio también va a tener problemas, el gobierno de Lacalle no, o sea, por más que era un centro derecha, fue un gobierno muy radicalizado por derecha, entonces tampoco es que esa idea medio formal, ¿no? De que bueno, en América Latina hay 5 países gobernados por la izquierda, no refleja el hecho de que en esos países también están ocurriendo movimientos subterráneos, ¿no? Menos visibles, por fuera del radar, parecidos a los que ya hubo acá. O sea, ellos también pueden llegar a encontrarse con su propio Milei, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que va a terminar pasando en Colombia o en Chile. Y entonces, ¿vuelve el péndulo? Digamos, ¿viste? ¿Sabes de lo que te pregunto? Sí. Mira, yo o sea, creo que la pendulación política en América Latina es una realidad que se combina con un tobogán, ¿no? O sea, el péndulo va así, pero la estructura social, digamos, es cada vez más desigual, la inserción en los mercados mundiales es cada vez más débil, la primarización de las economías de América Latina es cada vez más marcada, la informalidad en América Latina tiene características cada vez menos reversibles y en algunos puntos los regímenes laborales retroceden hacia el siglo XIX, ¿no? Entonces, el péndulo viene con el tobogán y entonces también uno se pregunta cuál es el margen de la pendulación, porque ahora la cosa se fue hacia el extremo derecha y un poco un razonamiento podría decir, bueno, esto es como física, acción y reacción, tanto que se fue a la derecha va a ir tanto más hacia la izquierda. Para mí más bien es que la pendulación va a quedar en la margen derecha. Yo me acuerdo que en 2019 escribí un artículo que decía que en Argentina había 4 espacios políticos: el centro, la derecha, la ultraderecha y la ultraderecha plus, ¿no? Y yo creo que más o menos en este momento estamos más o menos así. Quizás que lo que se llamaba el centro ahora sea el centro derecha y todo a la derecha. Después a la izquierda hay muy poco de eso, ¿no? Si uno piensa en términos de programa, de figuras, de posibilidades de que esas figuras y partidos impongan un programa, porque yo lamento decir todo esto, porque parece que yo me riera, pero es amargura en realidad. El progreperonismo dejó las cosas en -10. Entonces ahora hay que remar en dulce de leche durante mucho tiempo, ¿no? Y no sabemos cuánto tiempo, y eso es problemático, porque el gobierno de Milei hace mucho daño muy rápido. Yo la verdad que me quedaría toda la mañana escuchando a Pablo. Me queda había dejado ahí en un margen una pregunta que me parece también natural hacer. Y es el modelo sindical. Porque vos hablaste de las categorías que no van más, hablaste del tobogán, de cómo, y bueno, y de repente yo he escuchado de algunos dirigentes decir, mirá, la verdad que hace rato estamos hablando para un mundo del trabajo que no existe más y hay categorías que vamos a tener que empezar a entender. ¿Vos qué pensás al respecto? Bueno, yo no soy un especialista en eso, así que lo que yo piense tiene mucho menos valor que lo que dije hasta acá, que no sé si sé, pero más o menos vengo siguiendo los acontecimientos y
digamos, por ahí el hecho de ser mínimamente predictivo me da una autoridad, pero en esto yo no tengo mucha sapiencia ni autoridad. A ver, hay una parte de la masa laboral y de la población económicamente activa que está en regímenes laborales que no están incluidos en la tradición sindical argentina, que ese es un problema que hay que abordar, que hubiera sido mejor que lo abordaran gobiernos peronistas y que lo va a abordar este gobierno y no sé cómo lo va a abordar. Y ahí hay un problema. Es cierto que abordar ese problema para los gobiernos peronistas implicaba tal vez sacarle rigidez al modelo sindical, que era la otra parte, que tampoco es poco importante, porque hay una parte importante de la fuerza de trabajo en Argentina, 40%, ¿no?, que está en ese régimen laboral. Entonces era, ¿cómo haces una reforma laboral, supuestamente, en la que los sindicatos tradicionales no pierdan las ventajas que consiguieron para sus trabajadores, pero los otros sí accedan a algún tipo de ventaja? Allí hay todo un sistema de compensaciones por hacer, que era mejor que ocurriese bajo un gobierno que intentaba representar a esos dos sectores. Ahora no sabemos qué va a pasar. Porque aparte el sindicalismo en el medio de la derrota del peronismo se fragmenta más, se atomiza y tiende a hacer negociaciones autónomas, la dispersión predomina. Entonces, no sé, una cosa es lo que hace la UOCRA, otra cosa es lo que hace el ESMATA, otra cosa es lo que hace la UOM, y otra cosa es lo que hacen los maestros, y todo eso entra en un proceso en que no hay conducción política de ese proceso y es difícil hacer lo que sería necesario, que es una propuesta integral. Un poco algo que dicen los empresarios, que a mí no me gusta, pero no me gusta que ellos saquen esa conclusión y no me gusta que como toman esa conclusión, pero en parte es la reforma laboral ocurrió de hecho, ¿no? Y además porque por otro lado el gobierno se salta todo eso a través del régimen de inversiones, que es digamos, han creado todo un sistema de producir los efectos de una reforma laboral sin abordar directamente una reforma laboral y en términos muy beneficiosos exclusivamente para los empresarios y especialmente para un tipo de empresarios, ¿no? Así que eso es lo que yo te puedo decir que veo que ocurre hasta acá. Después no sé qué más va a pasar y además no veo ni al peronismo ni al progresismo con fuerza suficiente para encarar protagónicamente un proceso de discusión de estas cuestiones y de reflexión sobre estas cuestiones que le falta hace mucho tiempo. Pablo, un placer enorme. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, nos veremos en la próxima. Y gracias también a Lisandro por habernos permitido tender este puente y haber reflexionado con otro ritmo, ¿viste? Con otra velocidad en un tema que, bueno, nos atraviesa a todos como país, como pueblo, momento histórico que nos toca vivir y que nos interpela también respecto de, sobre todo los que nos consideramos progresistas, ¿por qué hoy estamos tan corridos todos a la derecha? Pablo acaba de decir, ¿no? Centro-derecha, ultraderecha y ultraderecha plus. Claro, cada uno sabrá dónde está. Sí, Lisandro, dale. Que en este sentido, bueno, ayer Pablo en la charla que estábamos teniendo en la universidad hacía énfasis en un punto muy particular, específico, que quizás pasa desapercibido, pero que es la metodología política del encuentro, de la charla cara a cara, un poco haciendo esta distinción con lo que ocurre respecto a redes sociales. Claro. Entonces, invitarte a vos, invitar al público en general a que se acerque al local del Partido Socialista esta tarde, a escuchar un poco en este esquema de conversatorio que vamos a tener con Pablo, algunas consideraciones de lo que puede llegar a configurarse como una agenda progresista y del Partido Socialista para este presente y el futuro que se atiende. Recordanos domicilio y horario. El local del Partido Socialista, Avenida Rioja 552 Norte, 5 cuadras de Avenida Libertador, a las 19 horas. Perfecto, voy a echar la invitación.